El Centro Patronal de Jalisco, la Coparmex o el Centro Empresarial, desde hace muchos años, no de ahora, se ha convertido en la práctica en el observatorio ciudadano más efectivo, más puntual. Ha abierto inclusive algunas brechas por donde ha transitado la sociedad en temas de interés público. Por eso, José Medina Mora, que está hoy con usted en Cara a Cara, nos va a platicar sobre esta polémica que estamos viviendo a raíz de las declaraciones de Miguel Mancera, el salario. Dinos desde la perspectiva de Coparmex, estimado José, ¿qué es el salario en este momento? Bueno, el salario es la remuneración del trabajo y claro, es importante abordar el tema del salario mínimo, porque digamos, con Coparmex consideramos que es importante separar, son realmente dos discusiones diferentes. Una que tiene que ver con el salario mínimo como una variable económica. Se ha utilizado para cálculos de Infonavit, del Seguro Social, de ciertos servicios públicos, hasta de multas. De multas. Hasta de multas. Inclusive el pago de créditos hipotecarios de algunos trabajadores del Infonavit están ligados precisamente a esa variable económica. Entonces nos parece que el salario mínimo como variable económica pues es una cifra de referencia que debiera a lo mejor cambiarse de nombre para que no se mezcle con la discusión real del salario, o sea, el salario real de los trabajadores. Y ahí en Coparmex estamos convencidos que es necesario entrar a fondo en la discusión. ¿Cómo le hacemos para lograr mejores salarios para los trabajadores? Pero yo te pregunto concretamente a ti, presidente, líder de los patrones, ¿qué porcentaje de quienes están afiliados al centro patronal pagará el salario mínimo? Bueno, tenemos un estimado, el salario real mínimo que se paga entre los socios de Coparmex está entre 3 y 4 veces el salario mínimo. Sin embargo, hay que ver una cifra dura que nos da el INEGI. 13% de los mexicanos de la población económicamente activa recibe salario mínimo. Es destacable que de ese 13%, el 11% está en la informalidad. Entonces, si en conjunto con el gobierno logramos el que esta economía informal se formalice, estaremos también beneficiando a esos mexicanos que no tenemos otra manera de ayudar más que estén en la economía formal. Y del 2% que queda recibiendo salario mínimo en la economía formal, pues son trabajos como por ejemplo de un mesero que además de ese salario mínimo recibe propinas. Entonces, por eso la estimación que tenemos es entre 3 y 4 veces el salario mínimo, lo que corresponde al salario real mínimo que se paga en la economía formal. Entonces, estás hablando de una palabra real, lo que está sucediendo en el aquí y ahora, aquí en la tienda de la esquina. Cuando te fijan como punto de partida el salario mínimo, es eso, un punto de partida, pero tienes complementos que obviamente te suben a lo que estás diciendo. Sí, pero además en lo que comentas es un problema bastante importante cuando se hace como por un decreto un aumento al salario mínimo. Lo vivimos en los 80s, entonces un decreto estableció que subiera el 30% del salario mínimo. Esto lo que ocasiona precisamente por todos los efectos que tiene el salario mínimo es un efecto inflacionario que después de un año lo que ocasionó fue que bajara el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces es por eso que tenemos que enfocarnos en el salario real, eso es lo que tenemos que trabajar y no en la cifra de referencia de una variable económica. Una vez que nos enfoquemos en el salario real, creo que sí hay varias iniciativas que hemos propuesto en Coparmex para efecto de lograr mejores salarios para los trabajadores, que eso es lo que realmente se requiere. Pero, José, la verdad es que en la vida diaria vemos, por ejemplo, en enero, que ya parecería una cultura, ya parecería un esquema hecho en el que te aumenten o no te aumenten el porcentaje que quiera la Comisión Nacional del Salario Mínimo, se disparan los precios. ¿Cómo explicas este fenómeno? Bueno, el fenómeno inflacionario es algo que existe. Afortunadamente el Banco de México lo ha podido controlar. Recordemos los años en donde teníamos inflaciones del 30, 60 y hasta el 150%. Hoy el Banco de México tiene una consigna
constitucional en donde su labor es controlar la inflación. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que realmente merma el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. El Banco de México se ha puesto como objetivo estar entre el 3 y el 4%. Ahorita se ha subido un poquito arriba del 4%, es algo estacional. La expectativa que tenemos en Coparmex es que el Banco de México va a hacer bien su trabajo y va a lograr que la inflación esté en ese rango, es decir, 4%. Máximo, 4% máximo, abajito del 4%. Compara ese 4% de inflación con la mejoría del salario. Bueno, es una práctica común en las empresas, en la revisión de los salarios, que no es que se suba automáticamente por lo que sube la inflación. Sin embargo, sí es un efecto de la inflación hacia los salarios, en donde finalmente las empresas lo que buscamos es ser competitivos en el mercado. Y de acuerdo con eso, pues a veces el mercado se mueve mucho más arriba que la inflación, a veces se mueve abajo de la inflación y un poco depende del crecimiento económico. Tenemos en Jalisco ahorita una alta demanda por talento en temas técnicos, en ingenierías, y entonces ahí, pues como es ley de la oferta y la demanda en la libre competencia, pues los salarios aumentan más que la inflación. Hay otros momentos en donde el crecimiento económico no es suficiente y entonces el aumento de los salarios no recupera el monto de lo que sube la inflación. Estamos a 4 meses de que termine el ejercicio, que termine en 2014. ¿A cuánto calculas que llegaremos, independientemente de esa expectativa del Banco de México, en inflación, de acuerdo con los indicadores de Coparmex? Sí, por la disciplina que ha seguido el Banco de México, la expectativa que tenemos en Coparmex es que sí cumple el objetivo, es decir, que la inflación esté en ese rango entre el 3 y el 4%, más cerca del 4%, pero que sea abajo del 4%. Sí, señor. Por otra parte, danos tu opinión como presidente de Coparmex en Jalisco. ¿Qué juzgas que esté persiguiendo Miguel Mancera Aguayo con su promoción de mover el salario mínimo? Bueno, eso habría que preguntárselo a Miguel Mancera. Él lo pone en la mesa de debate público y entonces, bueno, pues si es un tema como tiene muchas aristas, que se convierte en algo más político. Nos parece en Coparmex que hay que entrarle a fondo al tema, pero en el tema económico, es decir, lo importante no es la cifra del salario mínimo, sino el salario real que reciben los trabajadores. Ese nos parece que es de veras el debate que debemos tener y hay que llegar a fondo. Y ahí, bueno, tenemos muy claro que los empresarios tenemos que trabajar en ser más productivos. En la medida en que las empresas seamos más productivos, tendremos una mayor posibilidad de ofrecer mejores salarios. Por otro lado, los trabajadores tienen el reto de capacitarse, aunque también hay los empresarios facilitar esa capacitación, pero si el trabajador se capacita y adquiere más habilidades, puede tomar puestos de mayor responsabilidad que le significarán mejores salarios. Algo que estamos viendo, por ejemplo, en los sindicatos obreros es que están cambiando a tomar una posición, a decir vamos a contribuir a que sean más productivas las empresas. ¿Cómo pueden contribuir? Cosas muy claras: disminuir el ausentismo, aumentar la calidad en el trabajo, evitar el retrabajo. Eso hace en el trabajo ser más productivo a la empresa y entonces nos permite precisamente el poder ofrecer mejores salarios. Entonces sí, en un trabajo en conjunto y que tiene que hacer el trabajador como persona individual el capacitarse, pues también como movimiento sindical, los líderes obreros, el impulsar estas propuestas, y ya no es nada más pedir un aumento, sino ofrecer, yo ofrezco esto para aumentar la productividad y claro, a cambio entonces podemos ofrecer mejores salarios. Fíjate, hubo un fenómeno, seguramente ustedes están totalmente enterados de esto. En Suiza se dio un debate, pero verdaderamente que sacudió al país. Querían un salario mínimo o un, ¿cómo le llaman ellos? Un ingreso base para la gente en Suiza, algo así como de 2,000 euros al mes, que serían como, 36,000 pesos mensuales en México. Señor, lo echaron abajo en un referéndum, en una votación. Dijeron, no, es que eso nos va a llevar a una serie de problemas más graves de los que se van a resolver. Señor, eso hace una economía desarrollada. ¿Cómo manejamos nosotros los parámetros del empleo?
comparativamente con los estilos de países como este. Sí, bueno, en Coparmex creemos firmemente en la libre competencia. En un entorno de libre competencia hay una ley de oferta y demanda en donde, bueno, cada empresa tiene que manejar su estrategia para ser competitiva y con esto ganar mercado y de tal manera que pueda crecer y entonces en ese crecimiento también poder ofrecer más fuentes de trabajo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que efectivamente vivimos en un país con altas desigualdades. Entonces, cuando nos comparamos con países desarrollados, hay que entender que vivimos una realidad diferente. Lo que nos parece que es común en todos los países y lo que lleva al desarrollo es la libre competencia. Sin embargo, sí necesitamos también los empresarios tener una actuación como empresas socialmente responsables para lograr un mejor país. O sea, finalmente lo que necesitamos en esta búsqueda que creemos en Coparmex, en el bien común, pues significa que no es nada más el generar el trabajo para el beneficio de la empresa, sino también para el beneficio de la comunidad y del país. Y en un país con tanta desigualdad, pues no podemos ser ciegos a que necesitamos una actuación diferente, no nada más generar empleo y crecimiento económico, sino también hacerlo dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. Bueno, a mí me gustaría y me gusta y lo planteo para que lo conteste después de este corte lo siguiente, que nos expliques cuál es la función social del dinero. Pausa.